es Juan Diego Cubillos. Vamos a hablar un poco acerca de la Constitución de la Independencia, o también la mal llamada la Constitución de Cúcuta de 1821. Fue un intento ambicioso de Simón Bolívar de unificar Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Panamá, y pues Nueva Granada, que en su momento era Colombia y Panamá, y Ecuador en la Gran Colombia. Este documento estableció un gobierno republicano, también proclamó derechos como la libertad y la igualdad, y dio un primer paso, el primer paso que dio hacia la abolición de la esclavitud con como la llaman, la libertad de vientres. Sin embargo, pues la Gran Colombia enfrentó demasiados desafíos, diferencias regionales, conflictos de liderazgo e inestabilidad política. A pesar de su disolución en 1830, la Constitución de Cúcuta dejó un legado importante, simbolizando el ideal de unidad latinoamericana y pues los desafíos de construir una nación en un continente diverso. ¿Sí? Podemos decir que esta Constitución fue un sueño inconcluso. ¿Por qué decimos que como un sueño inconcluso? Pues la Constitución de Cúcuta fue un documento visionario, por decirlo así, que este documento intentó plasmar los sueños pues de una América Latina unida, próspera y visionaria, a hacer una América Latina como lo es ahora, una América del Norte, ¿sí? Aunque pues su proyecto no se consolidó completamente, lastimosamente, su legado perdura como un testimonio de los ideales y desafíos que marcaron los primeros años de la independencia latinoamericana. Esto es muy importante. Pues este documento también podemos decir que sigue siendo un símbolo de lucha y pues por la libertad, la unidad y pues el progreso en la región. Porque pues como vemos, esta independencia, esta constitución lo que quería era, como lo habían mencionado en un principio, fue un intento en unificar Venezuela con la Nueva Granada y Ecuador. La Gran Colombia fue un país que existió desde 1819 hasta 1831 y abarcaba los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, ¿sí? Por ser un territorio tan amplio o tan extenso como tal, se empezó a crear la necesidad de poder crear una constitución que digamos que estableciera en ese momento un marco político y jurídico que permitiera la independencia, la unificación y la protección de los derechos individuales pues en este territorio. ¿Sí? De allí que para ese momento lo que se buscaba era pues crear esta constitución, y la principal idea vino de la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa para ese momento tenía unas ideas muy marcadas que eran pues la soberanía popular, la igualdad, la justicia, y lo que se buscaba como tal era establecer un orden político y social más justo y equitativo. En 1819 se decidió o se creó la primera constitución, que fue la Constitución de Angostura. ¿Sí? Esta constitución como tal lo que hizo fue, al ser la primera, como lo indiqué anteriormente, estableció un gobierno centralista y una estructura federal, y definió la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Reconociendo la libertad de expresión y asociación como tal. Luego, 2 años después, hablamos que la Constitución de Cúcuta sustituyó por completo la Constitución de Angostura, estableció un sistema federal con 3 poderes, que fue el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y definió la estructura del gobierno central y los departamentos. Reconoció también los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, y 5 años después vendría lo que conocemos o lo que se conoce como tal como la Constitución de la Gran Colombia, que esto fue en 1826, fue una reforma total a la Constitución de Cúcuta, estableció un sistema presidencialista, que es lo que conocemos hoy en la forma pues de elegir el presidente, y pues valga la redundancia también para ese momento definió la estructura del poder ejecutivo y la forma de elección del presidente, como lo mencioné, ¿sí? Reconoció la libertad de culto y la igualdad ante la ley.
Entonces, pues digamos que ya como sabemos, la Gran Colombia se disolvió en 1831 debido pues a conflictos internos y la separación entre Venezuela y Ecuador, y pues de ahí Colombia adoptó como tal su propia constitución en 1832. Muy buenas, mi nombre es Kevin Peralta, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución de la Nueva Granada. La Nueva Granada fue el documento fundamental que estableció la estructura política y jurídica de la República de la Nueva Granada, que existió desde 1831 hasta 1858. La Constitución de la Nueva Granada se prolongó el 29 de febrero de 1832 y estuvo vigente hasta 1853, cuando fue reemplazada por la Constitución de la República de Colombia. La Nueva Granada se formó después de la disolución de la Gran Colombia, que había sido creada por Simón Bolívar en 1819. La Gran Colombia se dividió en 3 repúblicas: Venezuela, Ecuador y la Nueva Granada. La Nueva Granada se estableció en 20 de octubre de 1831 y su capital fue Santa Fe de Bogotá. La república estaba formada por las provincias de Bogotá, Cartagena, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Socorro. Algunos de los aspectos más importantes de la Constitución de la Nueva Granada fueron las estructuras federal del Estado, con una división de poderes entre el gobierno central y los gobiernos provinciales, la separación de la Iglesia y el Estado, la garantía de los derechos individuales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y protección contra la detención de arbitraria, la creación de un sistema judicial independiente. El gobierno político de la Nueva Granada era una república federal con un presidente y un congreso elegido por un pueblo. El presidente era el jefe del Estado, del gobierno, y tenía la facultad de nombrar a los gobernadores de la provincia. El Congreso estaba formado por 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes. El Senado estaba formado por senadores elegidos de la provincia, mientras que la Cámara de Representantes estaba formado por personales elegidos por el pueblo. La economía de la Nueva Granada se basa en la agricultura, la minería y el comercio. Los principales productos agrícolas eran café, tabaco y la caña de azúcar y el algodón. La minería era una actividad muy importante de la Nueva Granada, como extracción de oro, plata y el cobre. El comercio muy importante por la exportación de los productos agrícolas y minerales hacia los otros países. En cuanto a la cultura de la Nueva Granada, se basaba en la herencia española y la influencia de la cultura indígena, que era la música, la danza, la literatura. Era muy importante para la cultura de la época de la Nueva Granada. La educación, muy importante de la Nueva Granada, con la creación de universidades y colegios en las principales ciudades. La disolución de la Nueva Granada se disolvió en 1858, después de una serie de conflictos políticos y militares. La República se dividió en 2 estados: Estado Federal de Colombia y el Estado Soberano de Panamá. El Estado Federal de Colombia se convirtió en la República de Colombia. Existe hasta hoy en día. El Estado Soberano de Panamá se independizó de la República de Colombia en 1903 y se convirtió en la República de Panamá. Un cordial saludo, mi nombre es Sonia Guapi. El tema que me correspondió fueron las constituciones federales. Es el marco general de las normas que rige un país en un sistema federal, y los gobiernos de entidades federativos comparten un mismo poder.
Hablemos un poco en este momento cómo está relacionado igualmente Colombia, que es una república organizada políticamente. En este momento somos 32 departamentos descentralizados y con el distrito capital, que es Bogotá. También vamos a la historia, que empezamos desde 1810, donde se lleva todo este proceso que tenemos en este momento. Sabemos que en 1810 se presenta lo que es un altercado entre criollos y funcionarios por el préstamo de un florero. Ahí es que se dan revueltas populares, se inicia un proceso de culminación en 1891 y este abarca y es llamado como el Florero de Llorente. Ocurren muchos eventos en ese tiempo, se desarrollan diferentes episodios, como uno, la independencia de Colombia, firmas de actas de Santa Fe. También se dan muchas batallas deliberando territorios que tenían otros funcionarios. También se escriben nuevos documentos, también se da la primera asamblea que ocurrió el 4 de julio de 1811, que también abarca lo que son los procesos nuevos que se van a dar. Aparece la primera constitución de América, aparecen los códigos fundamentales, ejerce lo que es la rama legislativa, la judicial, ejecutiva. También se presentan la dispersación entre presidente y vicepresidente, que no se había dado. También se dan las diferencias de la edad, también se procede a la liberación de la esclavitud para dar una carta de que no es esclavo. También se presenta una cumbre de liberación de Venezuela, Guayaquil y Quito. Se cumple también lo que es la Gran Colombia. Ya vamos para 1830, que se establece la renuncia de Bolívar a su presidencia. También se rigen los derechos y los deberes que se plantean como tal para esa época. Ya vamos en 1845, que aparece la primera geografía nueva relevante y la nueva reforma a la educación. Ya vamos con 1849, que se plantea el derecho de reservar lo que son liberales y conservadores como tal. Ya se viene dando como un globalismo para esa época de lo que viene a ser una constitución completamente. Y ya llega un punto esencial que parte la historia, que es de 1991. Que viene siendo la Carta Magna, que fue para el 4 de julio. Ya ahí se establece igualmente una nueva, ya que viene hace mucho tiempo igualmente revocada y no nos permiten nuevos aspectos y nuevos referentes de lo que significa igualmente como constitución. En ese tiempo también vemos que se rige un aspecto fundamental, que es el propósito de construir una separación de poderes definitivos. Eso es como que se crea igualmente el punto de vista relevante. ¿Para qué? Para que se dé una nueva codificación entre lo que es lo jurídico, lo político y el poder constitucional. Hola, mi nombre es Ángela María Vélez Zapata, soy estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Hoy hablaremos sobre la Constitución de 1886 en Colombia, su historia y su evolución. Hablaremos sobre un momento clave en la historia constitucional de Colombia, como lo es la Constitución de 1886. Este documento marcó la organización política del país por más de 100 años y fue el resultado de un complejo proceso histórico. Pero nos preguntamos qué motivó su creación y cuáles fueron sus principales características. Iniciemos por el contexto histórico.
Para entender la Constitución de 1886, primero debemos hablar del contexto. A mediados del siglo XIX, Colombia estaba regida por la Constitución de 1863, que establecía un sistema federalista con estados soberanos. Sin embargo, este modelo lo que trajo fue inestabilidad y enfrentamientos entre las regiones. En 1885, tras una guerra civil, Rafael Núñez y sus seguidores promovieron la regeneración, que era un movimiento que buscaba centralizar el poder para fortalecer el Estado. Fue un contexto en el que se redactó la Constitución de 1886. Las principales características de estas fue que la Constitución de 1886 estableció un modelo de gobierno centralista y unitario. Entre sus principales cambios destacamos, primero, la creación de la República de Colombia en reemplazo de los Estados Unidos de Colombia. Segundo, un fuerte poder presidencial con periodos de 6 años y posibilidad de reelección. Tercero, la religión católica fue declarada oficial del Estado. Cuarto, se estableció el sistema de departamentos en lugar de estados soberanos. Quinto, se limitó la participación política de sectores liberales, lo que generó oposiciones y conflictos. Ya vamos a hablar sobre el impacto y la evolución. La Constitución de 1886 fue la base del ordenamiento jurídico colombiano hasta 1991. Aunque se realizaron varias reformas, su modelo centralista y presidencialista se mantuvo. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió la necesidad de una nueva Carta Magna que reconociera los derechos fundamentales de una sociedad en cambio, lo que dio lugar a la Constitución de 1991. En conclusión, podemos decir que la Constitución de 1886 representó una etapa fundamental en la consolidación del Estado colombiano. Su legado perduró por más de un siglo y sentó las bases de muchas de las instituciones que hoy conocemos. Comprender su impacto nos permite realizar la evolución de nuestro sistema jurídico y valorar los cambios que han fortalecido nuestra democracia.